Existen diferentes factores de riesgo justamente en la violencia en el noviazgo. No solo es una situación que es netamente de nosotros, sino que también viene acompañado de factores familiares, sociales, globales. A nivel individual, podríamos decirlo que los principales factores de riesgo justamente es la baja autoestima, la dependencia emocional, la impulsividad, el apego inseguro, consumo de sustancias, duelos no resueltos. A nivel familiar entramos la violencia intrafamiliar, la negligencia en la crianza, los diferentes tipos de crianza, la normalización de la violencia dentro justamente del hogar a nivel social, el machismo, la misoginia, los mitos del amor romántico, la presión de un grupo por tener una pareja, las redes sociales, por querer encajar en el ideal que se ha creado acerca del amor o de la relación de una persona con otra. ¿Cuáles son las principales consecuencias psicológicas? Bueno, acá he enumerado alrededor de ocho consecuencias psicológicas, pero si nos damos cuenta, estas se podrían desprender en diferentes tipos de consecuencias. Principalmente encontramos la ansiedad, la depresión, autoestima, el estrés postraumático, el aislamiento social, la dependencia emocional, trastornos alimentarios, como problemático de sustancias, también la ideación suicida. Dependiendo de la gravedad de la situación de impacto profundo y duradero, yo considero que la intervención temprana es clave en cada uno de nuestros pacientes. Ahora, con respecto al bloque número 2, que justamente es la triada oscura de la personalidad, acá vamos a establecer tres rasgos principales que influyen en las relaciones afectivas poco saludables. Encontramos al narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Pero lo vamos a definir no con una definición que se ha dado a lo largo de la comunidad, de tal vez las redes sociales, porque hemos empezado a hablar mucho de la salud mental, pero sin conocer una definición propia que tal vez nos ayude a entender esta problemática. Los autores más relevantes justamente que propusieron este término de la triada oscura de la personalidad son Paulos y Williams en el 2002. Ellos definen que existen tres rasgos socialmente aversivos con un núcleo en común, que es la falta de empatía y la manipulación. Debemos tener aquí en cuenta algo, ¿no? Nosotros no podemos patologizarlos o decirlos que son ya un diagnóstico, porque justamente, como lo dicen estos autores, son rasgos, es decir, dimensiones presentes en distinta forma, de distinto grado en la población en general. No es que es un trastorno de la personalidad, un trastorno narcisista, un histriónico, sino como les decía, son características que tal vez nosotros poseemos, pero que en algunos se presentan de manera o en un porcentaje mayor que en otros. Narcisismo, en resumen, tiene que ver mucho con la grandiosidad y la necesidad de admiración. El maquiavelismo con la manipulación calculada y estratégica, o el instrumentalismo, la psicopatía con la impulsividad y el déficit emocional. Para definir de mejor manera, ¿no? El narcisismo, acá la persona que posee este rasgo tiene una necesidad de validación sumamente grande. Sus pensamientos de grandiosidad, existe poca empatía, la necesidad de admiración, sensación de superioridad sobre el resto. Pensamientos como todos me envidian, solo yo hago bien las cosas. Y en la relación de pareja, ¿no? Se idealiza intensamente a- al inicio, luego se devalúa a la pareja, exige admiración constante, justamente por sostener esa imagen de grandiosidad. Es decir, que todos son sus admiradores y justamente él es el protagonista de la película. En el maquiavelismo encontramos justamente digamos, el aspecto importante que es el cálculo estratégico. Acá es muy instrumentalista. Es inspirado en las ideas justamente de Nicolás Maquiavelo. No actuó por impulso, sino que más bien planifica. Es manipulador, existe fealdad emocional, mucho cálculo, meticulosidad, engaño y también estrategia en lo que voy a tener. En la relación en pareja, ¿cómo se identifica? A través de la culpa y el chantaje, ¿no? A través de la triangulación. Introduce a una tercera persona para, en cierta forma, sentirse bien, a través de sus mentiras, sus estrategias, su victimización para así sentirse deslindado de la responsabilidad de lo negativo que está haciendo justamente en la relación de pareja. Y luego encontramos la psicopatía subclínica, como les decía, que no llega a ser un trastorno, sino más bien un rasgo, en donde su principal, digamos, definición o característica es el déficit emocional. Acá la persona se caracteriza por ser impulsiva, con baja autoestima, te da emociones intensas, poca empatía. En la relación en pareja, existe una agresión impulsiva y también planificada. Acá la persona que ejerce este tipo de violencia no tiene remordimiento después de realizar esta acción, no puede controlar sus impulsos y sobre todo quiere ejercer dominio sobre la pareja. Es decir, que acá el déficit afectivo facilita la agresión sin ansiedad, sin sentir culpa. Con respecto a la triada oscura de la personalidad y la violencia en noviazgo, hay que mencionar que puntuaciones más altas en estos rasgos se asocian con mayor probabilidad de manipulación emocional, gaslighting, abuso digital, infidelidad, coerción sexual, control coercitivo, violencia psicológica y agresividad. Es decir, que todos estos rasgos no determinan que una persona sea violenta, sino que también interfiere mucho el contexto, el aprendizaje, los factores, como les decía, individuales, familiares, sociales, para que puedan existir a mayor o menor grado este tipo de violencia con respecto a los rasgos de personalidad.
Y les mencionaba muchas técnicas, ¿no? De manipulación, de dominio, en cierta forma del maquiavelismo, de la psicopatía y del narcisismo. Y les quiero presentar las 6 principales características o tipos de manipulación que nosotros, por lo general, podemos identificar fácil. Primero, encontramos el love bombing, es decir, el exceso de afecto que genera dependencia y luego desaparecemos, sistemas control, en cierta forma generamos muchas sensaciones al inicio y de la nada dejamos a la persona sin una respuesta del por qué nos alejamos. El gaslighting, hacer creer que la víctima está loca, que exagera, que no es como ella piensa, perder el criterio propio. El hoarding, que es justamente reenganchar tras la ruptura con promesas o culpa, es decir, a través de las promesas falsas, arrepentimiento, los supuestos cambios, queremos que la persona regrese a nosotros. La ley del hielo es castigar mediante el silencio y la indiferencia. La triangulación, es decir, introducir a una tercera persona para generar celos y para generar tal vez mayor afectación emocional. Y una de las más importantes que consideran los teóricos es justamente la intermitencia. Es alterar el cariño, el rechazo, un día sí, un día no, retos positivos o negativos, que poco a poco van teniendo como cierta dificultad o afectación a las personas. Ahora, justamente como les había hablado, yo realicé una investigación acerca de la violencia en el noviazgo y la triada oscura de la personalidad acá en el Ecuador. Este estudio fue realizado con 1.223 adultos jóvenes, justamente de la ciudad de Quito, y conectan los rasgos oscuros de la personalidad con la violencia en el noviazgo. Dentro de los resultados, bueno, dentro de lo que encontramos en los 1.223 adultos jóvenes, esta investigación se realizó justamente en edades de 18 a 30 años. Los criterios fueron al menos de 4 meses de relación y los principales hallazgos es que la psicopatía es el rasgo más asociado a la violencia. Es decir, este rasgo se establece por lo general más en las relaciones del noviazgo. Además, cabe mencionar que el 10,2% de la violencia total se explica por los rasgos oscuros, que a pesar de que podamos tener estas características o rasgos, interfiere mucho el contexto en el que nosotros hemos normalizado, el contexto en el que tal vez hemos crecido y la sociedad cómo ha influenciado en este tipo de aceptación, al tipo de amor, al tipo de relación que nosotros queremos tener. Hay que tener en cuenta también que dentro de los resultados de mi investigación se menciona que los hombres puntuaron de manera más alta en psicopatía, pero en narcisismo y violencia, perdón, y maquiavelismo no se difiere. Es decir, que ambos géneros tienen a compartir estas características. Dentro de los hallazgos principales también de mi investigación, debo mencionar que al relacionar los diferentes tipos de violencia y también los 3 tipos de rasgos, el maquiavelismo tiende a ejercer mayor violencia instrumental, es decir, dañar a la otra persona a través de los objetos de valor. Es decir, se refleja la naturaleza estratégica, el daño como recurso para mantener el control del vínculo. Un ejemplo que podría poner es a través del maquiavelismo y la violencia instrumental en una relación de pareja. Yo te compré este teléfono. Si tú te vas, debes devolvérmelo. Tú ves que yo tengo un carro, tú ves que tengo tales cosas materiales. Si tú te vas de mi lado, pues vas a perder todo esto. Entonces, en cierta forma, sabe con qué objetos puede hacer que la persona se quede. Otro de los hallazgos principales de mi investigación es que el narcisismo se establece principalmente con la violencia a través de la humillación. Este tipo de agresión reactiva ante la amenaza del ego permite justamente el rebajamiento verbal como operante principal o mecanismo defensivo al autoimagen. Es decir, el narcisista, cuando ve que la otra persona empieza a ser mejor, empieza a obtener sus propios, digamos, méritos, reconocimientos, pues empieza a través de la humillación verbal, comentarios, bromas con doble sentido, pues a deteriorar el autoestima, que su autoimagen vaya perdiendo valor. Dentro de los bloques que también he preparado para ustedes y justamente creo que es importante para la parte de la atención psicológica o psicoterapéutica, es la evaluación y la intervención. Ir más allá de los tamizajes y encontrar estrategias psicológicas y acompañamiento desde la terapia, dependientemente del enfoque que tengamos. Acá le he puesto terapia cognitivo-conductual porque es el enfoque que yo más manejo, pero creo que cada una de las terapias tienen sus técnicas y las podemos acoplar o las podemos manejar dentro de sesión de acuerdo a cómo nosotros consideramos relevante. En un primer lugar, como sabemos, ¿no? Es importante tener tanto la observación, la entrevista, los instrumentos de apoyo y valorar, al menos desde mi punto de vista, el autoestima, la regulación emocional, cuáles son las distorsiones cognitivas que encontramos de nuestro paciente, si existió violencia previa, existe riesgo suicida. Otro tipo de valoración importante es también el apego, la impulsividad, historia familiar, dependencia emocional y el riesgo femicida. Como pueden ver, lo he separado por 2 cuadritos. En la primera podríamos decir que es más para la víctima, mientras que en el segundo cuadro es más para el perpetrador. Dentro de los instrumentos que en la práctica clínica tiendo a utilizar, pues encontramos el CTS-2, el Dirty Dozen, que justamente fue el instrumento principal en mi investigación, el SD3, el NPI, encontramos también el inventario de Beck,
el DAS 21, y también para los diferentes tipos de violencia podemos implementar el cubino. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que no es favorable sustituir el diagnóstico a través solo un test, sino que debemos, en cierta forma, interpretarlo dentro de la valoración a través de la entrevista, de la observación. Un test no es suficiente para poder nosotros establecer un diagnóstico y quedarnos con una verdad absoluta. Con la víctima podemos trabajar a través justamente del fortalecimiento de la autoestima, la reconstrucción de la identidad, la reducción de la dependencia emocional, psicoeducación, establecimiento de límites, el desarrollo de una red de apoyo. Y justamente acá les he colocado el plan de seguridad cuando existe riesgo. Cómo actuar en el caso de que se presente una situación en general, crear un proyecto de vida. Eso es justamente lo que a la víctima le permite salir con objetivos claros a través de la terapia. Ahora, con quien ejerce violencia, a pesar de ejercer violencia, quieren realizar este cambio, quieren transformar este tipo de situaciones. ¿Qué podemos trabajar con ellos? Reconocimiento de la responsabilidad, desarrollo de la empatía, control de impulsos, comunicación y resolución de conflictos, modificar creencias sobre el poder y el control. Ante el riesgo activo, priorizar justamente la seguridad de la víctima. Sabemos que es importante la confidencialidad, ¿no? Pero es importante también salvaguardar las vidas de otras personas. Entonces, creo que debemos conocer que la intervención requiere de un trabajo especializado y una coordinación justamente con diferentes entidades. Pero si nosotros podemos trabajarlo dentro de consulta, creo que estas pautas tal vez nos orientan, ¿no?, al mejor manejo de estas situaciones. Dentro de las herramientas que en terapia justamente tiendo a utilizar, principalmente está la reestructuración cognitiva. Creo que un pensamiento que se repite a través de los pacientes que he atendido, principalmente está el sin él no voy a poder vivir, o cómo continúo la vida sin él, o frases similares. Creo que aquí lo importante es que a pesar de sufrir esa ruptura, debemos hacerle tener en cuenta a la persona que no va a perder el valor personal y que hay situaciones que nos ayudan, ¿no?, al cambio, superación. ¿Cómo conseguimos esto? A través de diferentes técnicas. Las que a nivel personal me han dado mayor resultado es justamente el registro ABC, como todos conocemos, ¿no? Acontecimiento, pensamiento, emoción y conducta. Llevar un autorregistro, llevar una libreta donde podamos nosotros establecer esta actividad en consulta. Como les decía, creo que es parte importante empezar a establecer límites y también ser asertivos, tener una comunicación asertiva, aprender a decir no, aprender a usar mensajes justamente entendibles, no ambiguos. No dejen en cierta forma a la subjetividad de la otra persona para que nos puedan hacer daño. Otra de las técnicas importantes también es la regulación emocional. Acá creo que es importante, independientemente, ¿no?, de la situación, que aprender a controlarnos, a relajarnos, a respirar a través de técnicas como el mindfulness, la relajación u otro tipo de situaciones o técnicas que nos ayuden a trabajar de manera personal. En nuestros consultantes, algo importante también es la activación conductual, ¿no? Recuperar actividades y proyectos personales que nos generaban gusto, emoción, para que también podamos reconectar con nuestro yo, con esa parte que se estuvo perdiendo. Es importante aprender a trabajar en la ira, justamente con los agresores, o especialmente con los agresores. Prevenir las recaídas, anticipar situaciones de riesgo y planificar respuestas. Como yo siempre les digo a mis pacientes, las recaídas son parte del proceso, pero lo que más nosotros queremos en consulta es justamente evitar que tal vez estas recaídas puedan generar una problemática de mayor gravedad, que justamente, como les decía, ¿no?, pueda ir incluso hasta una etapa de ideación suicida, de planificación y justamente del acto suicida. Ahora, creo que lo más importante y que tal vez a nivel personal creo que es necesario conocer también es cómo nosotros podemos promover relaciones saludables. Creo que las relaciones saludables se construyen eh, en conjunto, de manera independiente. Y lo más importante creo que es empezar justamente con una autoestima, una buena autoestima. Darnos cuenta del valor propio y no depender de la pareja. ¿Cómo promover las relaciones saludables? También a través de la comunicación asertiva. Expresar justamente nuestras necesidades sin agredir ni ceder. Aprender a decir no cuando es necesario. Respetar nuestros propios límites, que si nosotros los respetamos, pues es más fácil que las otras personas lo hagan con cada uno de nosotros. Empezar a ejercer o, bueno, a tener nuestra propia autonomía a través de justamente conservar nuestro individualismo, las amistades, la creación de nuestros proyectos, el apoyo mutuo. Ahí justamente, ya a nivel de los profesionales de salud mental y de la población en general, creo que la detección temprana es la parte más importante. Reconocer las señales de alerta a tiempo para poder, en cierta forma, manejar o disminuir la problemática o el tipo de afectación en nuestros consultantes callados. Como les decía en un inicio, la violencia no empieza solo con un golpe, no empieza tal vez con una herida física, empieza con diferentes conductas que, por más pequeñas que sean,
llegan a que nosotros confundamos el control, los celos, la manipulación, la coerción, la violencia con amor. Y ojo, que los rasgos de la triada oscura de la personalidad no son un diagnóstico ni una condena. No hacen a nadie inevitable de ser violento. Todas las personas en algún punto hemos tenido que reaccionar, hemos tenido en cierta forma de manejar una situación de violencia. Pero viene acá, como les decía, el control, la autoestima, la respiración, en cómo nosotros reaccionar para aumentar o disminuir el riesgo de las relaciones justamente marcadas por la violencia, la manipulación o el abuso. Como les decía, creo que la parte principal acá es prevenir. Prevenir no solo con las personas que se encuentran en consulta. Si nosotros trabajamos con el ámbito de salud pública, el ámbito de la educación, pues creo que es la parte más importante donde nosotros tal vez podríamos empezar a trabajar, porque si empezamos a educar, en cierta forma, a compartir información veraz con los más pequeños, creo que van a crecer con un enfoque más apropiado de lo que es el amor, del lenguaje del amor, las relaciones de pareja. Creo que los espacios en los cuales nos brinda, como por ejemplo el día de hoy, nosotros podemos hablar acerca de temas de autoestima, comunicación asertiva, responsabilidad, respeto, límites, detección temprana, hace justamente que estas palabras lleguen a diferentes personas y que estas personas tal vez trasladen esta información a otras personas y que se vuelva una cadena para que podamos en cierta forma disminuir la violencia. Como les decía, no por tener estos rasgos quiere decir que somos unos psicópatas, unos maquiavélicos, narcisistas. Pero sí, si no controlamos a tiempo, podemos llegar a tener un poco de oscuridad, vamos, más significativa, más patológica dentro de nuestras vidas. Y creo que cada uno de nosotros no queremos llegar a ese punto. Y tampoco queremos ver que nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, tal vez caigan en este tipo de situaciones. Quiero agradecerles por su atención. Como les decía en un inicio, mi nombre es Sebastián Villa, soy psicólogo clínico. Actualmente trabajo con la parte de la psicoterapia, con adultos, con niños, adolescentes y adultos jóvenes. Me gusta mucho trabajar con personas justamente en procesos de duelo, de violencia. Quiero compartirles de igual forma mis redes sociales, mi número de teléfono, como pueden verlo en pantalla, perdón, es el 0979 249764. Mi cuenta de Instagram se encuentra justamente como soy-sebasube y mi cuenta de Facebook como Sebas Villa. Realizo justamente consulta privada en el ámbito presencial en la ciudad de Riobamba y de manera virtual justamente a través de la comunicación directa. Cualquier novedad, incluso si es que desean conocer un poco más acerca de este tema, alguna incógnita, técnicas, cómo podemos trabajar en algún caso, pues yo estoy muy gustoso de poder comunicarnos. De igual forma, quiero agradecerle a Marcos por estos espacios porque considero que es muy relevante o muy importante que esta información, estas investigaciones, estas temáticas se aborden en conjunto. Así nosotros podemos compartir y aportar un poco de lo que conocemos. Quisiera en este punto también abrir el espacio de preguntas en el caso de que existan y así poder también tener un poco más de interacción justamente con los asistentes. De mi parte les agradezco muchísimo. Gracias, Sebastián, por tu ponencia, más bien súper interesante para quienes están dedicados al tema de la clínica, de las relaciones de pareja y de las relaciones humanas. Bastante interesante conocer todos estos temas. Momento de diagnosticar la psicopatía, ¿en qué nivel sería el tema de la psicopatía clínica? Perfecto. Bueno, primero, John, gracias por tu pregunta. Como les decía, ¿no? Mi enfoque va más allá o se establece justamente en los rasgos de la psicopatía. Es decir, que ya no se encuentra en un diagnóstico, en un tipo de gravedad en la cual nosotros podríamos establecerlo como una etiqueta, como tal vez una codificación. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar ya como un trastorno de la psicopatía? Pues como ustedes saben, existen diferentes manuales en donde se establecen criterios justamente psicológicos, en donde se enfocan netamente en la afectación a la otra persona, si ya afecta nuestra calidad de vida. La psicopatía tiene mucho que ver con la agresión, como les decía, el hecho de que hasta qué punto puede llegar nuestro paciente para obtener lo que quiere, qué tipo de violencia, de agresión, qué tipo de tal situaciones podría ejercer para conllevar a que los psicópatas, como sabemos, no tienen el control de impulsos, pueden llegar a matar, agredir, sin tener un remordimiento. Entonces, justamente valorar toda esta parte, hacerle, como les decía, test, diferentes tipos de observaciones. Si nosotros trabajamos en un ámbito clínico, pues creo que tenemos herramientas a lo largo manuales, como les decía al inicio, a lo largo de esta parte teórica, donde tal vez nos dan estas pautas para establecer un diagnóstico. Pero creo que el punto más importante es conocer de qué forma maneja sus impulsos y hasta qué punto puede llegar esta persona para obtener lo que quiere. Quiere decir que no es necesario que sea un trastorno para tratar la triada como tal.
simplemente como un síntoma, más no como un trastorno. Exacto, como les decía en un inicio, ¿no? Todas las personas tenemos diferentes rasgos. Como conocemos, la personalidad se construye a través del temperamento y el carácter. Entonces, estamos como algo, como al momento de ir fragmentando estas situaciones, todos tenemos diferentes tipos de características. Por ejemplo, en mi persona, ¿no? Tendré algún tipo de característica de la psicopatía, del narcisismo, del maquiavelismo, pero no podemos tratarlo ya como digamos, una patología, sino más bien entender a la persona de cómo ese rasgo está influenciando en cada uno de nosotros, cómo lo está manejando y si se presenta o no se